Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto. Somos tus hijos, somos tu vida, un ejército guerrero que te viene a adorar. Versículo 9 dice: entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara ya eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar y le pedimos a Dios que hable en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque una vez más reunidos en tu nombre, en este lugar, para honrarte, bendecirte, para glorificar tu nombre, para exaltar por las grandes cosas que tú haces por nosotros, por el Dios incomparable que tú eres, Señor. Estamos aquí gozándonos en tu presencia y también gozando de la comunión fraternal, de poder estar juntos en armonía. Es ahí donde tú envías bendición, dice tu palabra. Pero ahora te rogamos que una vez más hables a nuestras vidas y que por el conocimiento y la aplicación de tus verdades podamos nosotros ser bendecidos y que nuestras vidas puedan dar un testimonio real, auténtico, de que realmente tú moras en nosotros, tú estás sobrando en cada uno de nosotros y que realmente estamos glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar los asientos. Existen dos manifestaciones corporales que son muy contagiosas. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado o ha visto, lo ha experimentado sí, pero no sé si se ha dado cuenta de esto. La primera de ellas es el bostezo. Hay personas que cuando están alrededor de alguien que bosteza, no es muy difícil empezar a bostezar. Uno también como que por imitación hace algo, probablemente lo siente, o quizás el cansancio de la otra persona lo lleva a que uno también pueda expresar corporalmente eso. Y otra manifestación muy contagiosa es la risa. En realidad, yo no sé cuál sea más contagiosa, creo que la risa es más contagiosa. Usted ya habrá visto, habrá también pasado, vivido esos momentos en los cuales alguien comienza a reírse y todos comienzan a reírse y parece de que uno no para de reír. Y cuando le preguntan, ¿por qué te ríes? No sé, porque ella se está riendo. Pero es algo que uno va imitando, uno va llevando a cabo. Quizás un poco diferente del llorar, ¿cierto? Que es otra también manifestación corporal de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. A veces las lágrimas conmueven menos que la risa. A veces lloramos con una persona que está llorando, pero por el general nos reímos, o por lo menos nos sonreímos con todos aquellos que en algún momento están riendo. Entonces, ¿por qué es así? Porque muy a menudo la risa es una expresión de alegría. Pero lo que ocurre es que hay diferentes tipos de risa. Y aquí es donde entra en juego una dificultad en cuanto a esta expresión corporal de nuestras emociones, ¿cierto? Porque si toda risa fuera inocente, fuera alegre, entonces su naturaleza contagiosa sería buena, ¿cierto? Agradable.
que alguien se ría porque uno está alegre, o porque está alegre, y que uno comparta sonriendo o riéndose la alegría de esa persona. Pero el problema es que hay muchos tipos de risa que no lo son. La risa de desprecio, la risa de indiferencia, por ejemplo, o la risa que tienen muchas personas solamente por compromiso, o el sonreír por compromiso, ¿cierto? Algunas sonrisas son arrogantes, son altaneras, ¿sí? Otras son sarcásticas, otras son burlonas. Y hay un tipo de risa que nosotros encontramos en este pasaje que básicamente es la expresión de la incredulidad de la persona. Cuando, por ejemplo, a alguien le dicen, ¿cierto?, de que alguien que está sin empleo y probablemente alguien le dice mañana va a conseguir un trabajo y diga, ah, sí, ¿cómo no? Yo creo que esa risa no tiene nada no lleva a nadie o no impulsa a nadie a poder imitarla. Sobre todo cuando la otra persona que se lo está diciendo es un creyente convencido de que Dios puede obrar en medio de cualquier circunstancia. Uno no puede imitar la risa de incredulidad. El problema es que muchas veces sí lo hacemos. El problema es que sonreímos en el momento que realmente escuchamos o alguien nos recuerda a través de una prédica o de un consejo de que realmente Dios puede hacer cosas imposibles. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que nosotros vemos en la vida de Sara? Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto o ha pensado en lo embarazoso que podría ser que sus pensamientos estén interconectados con sus cuerdas vocales y que en vez de decir lo que nosotros digamos o decimos, realmente podamos decir lo que realmente pensamos, ¿cierto? Porque lo que ocurre muchas veces es que decimos no lo que pensamos. Decimos cosas solamente por agradar a los demás o por pasar el momento. Pero imagínense, ¿cierto? Imagínense que nuestros pensamientos fueran transmitidos en vivo, live, directamente, sin ningún tapujo, sin ningún fingimiento, y que todo el mundo escuchara. Hace algún tiempo vi con mi esposa y mis hijos una película de un hombre que era un abogado y que había hecho de la mentira su estilo de vida, su estilo de trabajo. Porque en general los abogados, no todos, se caracterizan porque tienes algunas dificultades con la verdad. Algunos están divorciados de la verdad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? De que en esta película este abogado mentía constantemente, no cumplía sus promesas, ¿cierto? Tenía un hijo de 5 años que ya cansado de tantas promesas incumplidas, el día de su cumpleaños, su quinto cumpleaños, la quinta celebración, él pide un deseo a Dios. Bueno, no pide un deseo a Dios porque no es una película cristiana. Le pide a Campanita o a Peter Pan o a quien sea, pero él pide un deseo, ¿cierto? Y él dice, en su deseo, él dice, yo quiero que mi papá no mienta por 24 horas. Y de repente el deseo del niño se cumple, ¿cierto? Y el hombre se va al día siguiente de su trabajo sin saber lo que había ocurrido, y cuando él comienza a hablar, comienza a decir todo lo que él pensaba, ¿cierto? Ve a un compañero de trabajo y dice lo que realmente pensaba, ¿cierto? O sea, que lo ve mal vestido y le dice, hola, qué fea te queda tu ropa, ¿cierto? Y se tapa la boca y dice, ¿pero qué estoy diciendo? Y ve a la mujer y le dice, qué feo tu maquillaje, y entonces él comienza a darse cuenta de que no puede mentirse, tiene que decir las cosas verdaderas. Y yo me puse a pensar de que, ¿qué sucedería
si el día de hoy oramos para que el día de mañana no mintamos, ¿cierto? No, para que el próximo domingo no mintamos. Y que Dios responda a esa oración. Y que el día domingo, en vez de decirle a un hermano, ¿cierto? Oh, hermano, qué bueno verte, salga lo que realmente hay en nuestro corazón y digamos, ahí viene ese antipático que no me cae, ¿cierto? O que a la hermana que entra por la iglesia, y uno le da una sonrisa así toda de compromiso, y le dice, qué bendición verte, hermana, realmente diga, ahí está la chismosa esta. O que al final del culto, cuando uno sale, diga, hermano, gracias por el sermón, y en realidad lo que diría sería, ya estaba esperando que terminara pronto, ¿cierto? Sería realmente embarazoso para nosotros si nuestros pensamientos estuvieran conectados directamente con nuestra voz. Sería realmente humillante que la gente supiera lo que nosotros pensamos. Pero lo que ocurre en este pasaje es específicamente eso, ¿sí? Tenemos a Sara, que se ríe cuando no debía de reírse, que tiene una risa no tanto de alegría, no tanto de gozo al escuchar lo que realmente escuchó, sino que es una risa de incredulidad. Y aparte de eso, es de que sus pensamientos son descubiertos, ¿cierto? O sea, lo más profundo en su corazón es descubierto por Dios, de la misma manera como nosotros lo decimos, que ante Dios no hay pensamientos, no hay intenciones, no hay motivaciones que Dios no las conozca. Nosotros podemos imitar o qué sé yo, esconderlas, pero Dios siempre las conoce, ¿cierto? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces la risa de Sara es una risa no de alegría, no de gozo al escuchar que va a tener un hijo, sino es una risa de incredulidad. Y hay tres detalles muy interesantes con respecto a la incredulidad, que me gustaría rápidamente mencionar. El primero de ellos es de que la incredulidad es pecado, ¿cierto? No sé si en este punto de la historia, ya para el versículo 15 o 14, Sara y Abraham se dan cuenta de quiénes eran las personas que estaban con ellos, ¿cierto? Quiénes eran los visitantes que estaban con ellos. O no sabemos si ya en este momento se dieron cuenta que uno de esos visitantes era alguien especial, porque dijo cosas y reveló cosas que ellos no conocían, ¿sí? Pero si Sara se hubiese dado cuenta de que uno de esos visitantes era el Señor, entonces su incredulidad habría sido más censurable, ¿sí? Habría estado sujeta a que realmente sea más reprendida, más exhortada. Pero en realidad era algo imperdonable, era algo que realmente no se podía aceptar. ¿Por qué? Porque Dios ya había prometido de antemano, en algunas oportunidades, a Abraham que Sara tendría un hijo, ¿cierto? Entonces la incredulidad es un pecado serio, de lo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Porque a veces pensamos que es parte de nuestra naturaleza, que bueno, también nosotros podemos darnos la libertad de no creer en algún momento o dudar. Pero la incredulidad a Dios es prácticamente como llamar a Dios mentiroso. Es tildar y es tratar a Dios como si fuera una persona falsa. Es básicamente actuar haciendo ver que Dios solamente habla por hablar. Ha dejado más de 30.000 promesas en la Biblia que al final no está dispuesta a cumplir. O que realmente no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces es un pecado muy serio, ¿cierto? Y a Dios no le gusta la incredulidad. Segundo, es de que la incredulidad siempre da lugar a otros pecados, ¿cierto? Y eso es muy real con los pecados. Hay una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque cuando Dios confronta a Sara con su incredulidad, lo que hizo a Sara fue algo peor, porque después mintió.
O sea que cuando Dios dice, ¿por qué Sara se está riendo? Ella dice, yo no me estaba riendo. Pero el pasaje dice claramente que ella sí se rió. Y cuando Dios la confronta, dice, no, yo no me estaba riendo. Ah, no, ¿cómo no? Seguro. Abraham no se había dado cuenta. Pero Dios, que estaba fuera de la carpa o fuera de la tienda, él sabía, él vio que Sara se estaba riendo. Entonces la incredulidad da lugar a más expresiones pecaminosas. O sea, se añade un pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado, y ahí uno va en una vorágine, en una cadena de pecados, ¿cierto? Ese es lo trágico del pecado. Esos son los resultados del pecado, ¿cierto? En tercer lugar, es que Dios no trata ligeramente la incredulidad. De la manera como nosotros lo tratamos, ¿cierto? Como le dije, que a veces nos permitimos dudar, y Dios no lo trata de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por la misma naturaleza de la incredulidad, ya le he dicho, la incredulidad es un pecado, y no solamente es un pecado, sino es un pecado que produce otros pecados, ¿cierto? Que tiene como resultado otras cosas negativas. ¿Por qué se ríe Sara? Yo no me estaba riendo, dice él, y el Señor le dice, sí te reíste. Y fíjense que este diálogo entre Sara y el Señor muestra que realmente Dios no lo estaba tomando a la ligera, porque de acuerdo al relato, lo más importante era la promesa que Dios le estaba dando de que iban a tener un hijo. O sea, de acuerdo al relato era eso. Entonces, tranquilamente el escritor del libro de Génesis, que en primer lugar es el Espíritu Santo, podía haber obviado este pequeño detalle de la risa incrédula de Sara, pero no fue así, ¿cierto? Es más, narra cómo Dios trata esa situación directamente con ella. ¿Por qué te reíste? No me reí, sí te reíste. O sea que Dios le está diciendo, hey, eso, conmigo no vas a jugar de esa manera. Es como los padres, ¿cierto? Cuando están hablando con sus hijos. Y uno sabe que están mintiendo. Y uno dice, un momento. Me vas a seguir escuchando, ¿cierto? Y sigue y dijo, no. Me vas a decir que no lo has hecho. Entonces la mentira, dentro del ámbito familiar, con la educación de los hijos, nosotros no lo tomamos a la ligera. De la misma manera es Dios en este pasaje, ¿cierto? O sea, la incredulidad no es algo que Dios toma a la ligera y dice, bueno, no hay problema, eso se puede hacer. No, eso sí. Ahora, la verdad es que todos nosotros luchamos en diferentes niveles con la incredulidad, ¿cierto? ¿Sí o no? No, acá todos son crédulos, fieles, hombres y mujeres de fe. El que habla es el único incrédulo a veces, ¿cierto? Pero no es verdad, ¿cierto? Quizás como Sara y Abraham somos de aquellos que hemos estado orando por mucho tiempo para que Dios haga algo y ya todo pasa. Y el tiempo lleva a que nuestros corazones puedan caer en dudas. Y vamos esperando y nuestros corazones se van cargando cada vez más de incredulidad. Luchamos con la duda cuando nos preguntamos también por qué Dios no cambia la vida de una persona, por ejemplo. Estamos orando por alguien, por algún hijo, por alguna hija, por algún esposo, esposa, por algún familiar. Y van pasando los años y no ocurre nada, ¿cierto? Entonces la duda se instala y ahí comienzan ahí los teólogos a decir, probablemente no es un predestinado, probablemente no es un elegido, la gracia irresistible de Dios no se va a poder aplicar sobre su vida. ¿Pero qué sabe usted, teología? De que Dios está orando de otra manera, ¿cierto? O probablemente hemos vivido alguna tragedia, ¿cierto? Alguna persona muy cercana a nosotros ha muerto o ha sufrido un grave accidente y uno viene, ¿y dónde estaba Dios cuando ocurrió eso? ¿O por qué Dios no hizo algo, ¿cierto? ¿O por qué Dios, si es bueno, por qué no llevó a cabo? Entonces ahí vienen las preguntas, ¿cierto? Y uno cae en esa secuencia de hacerse preguntas y respuestas.
Y la incredulidad, la duda se va alimentando cada vez más, cada vez más. O probablemente sean problemas matrimoniales o familiares, ¿cierto? Que se prolongan por años, por años. Yo conozco personas que durante años, ¿cierto? Años de casados, nunca han conocido lo que es la felicidad, la verdadera felicidad. Personas que solamente se soportan, se aguantan, que solamente porque tienen hijos en común, están juntos. Son dos completamente desconocidos viviendo bajo el mismo techo, viviendo en la misma cama, de 1,80 metros por 2 metros. Y como que uno se adapta, ¿cierto? Se acostumbra y uno dice, no, es que él es así, no va a cambiar. No, ella es así, ella no va a cambiar, esta situación no va a cambiar. Y comienzan las preguntas y nuevamente las respuestas no llegan. A veces luchamos con la duda también cuando son cosas pequeñas, ¿cierto? Y son cosas tan pequeñas que uno dice, bueno, pero esto Dios no va a tener ningún problema en dármelas. Y de repente no llegan a nuestras vidas, ¿cierto? O cuando pedimos cosas para su obra y decimos que necesitamos un local y le pedimos a Dios que nos provea un local, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de nuestras oraciones, de nuestros deseos, de nuestros esfuerzos, Dios nos responde. Entonces, las palabras que nosotros hemos leído, ¿cierto? En este pasaje del Señor, cuando se lo dice a Sara, son palabras que también van dirigidas a todos aquellos que luchan con la incredulidad. Y esa palabra se resume en esta frase, en esta pregunta que el Señor hace y dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo difícil para Dios? Piense bien en la pregunta y piense muy bien también en su respuesta. Porque lo absurdo de la pregunta es lo que realmente le da mayor contundencia. Porque un cristiano que conoce mínimamente la palabra de Dios ha escuchado en algún momento de que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Pero lo ha escuchado, es una verdad que ha recibido, no la ha experimentado muy probablemente, pero que lo ha escuchado, ¿cierto? Es más, por lógica ir a decir, no, pero si Dios ha creado los cielos y la tierra, a mí me parece que no hay nada imposible para Dios. Pero lo que nosotros vemos, ¿cierto?, es que la respuesta que nosotros damos, no en el momento que se nos pregunta congregacionalmente, sino en el momento que nosotros vivimos las situaciones que vivimos, demuestra si realmente esta es una verdad que está bien anclada en nuestros corazones. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿cierto? ¿Cómo podría ser algo difícil para el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿cierto? Y si nada es difícil para Dios, entonces, ¿cómo podemos persistir en nuestra incredulidad? O sea que si nosotros hemos comprendido, hemos entendido, conocemos por la palabra del Señor de que Dios es omnipotente, entonces ¿cómo podemos dudar, cierto? Esas ligeras dudas, esas pequeñas dudas o esas dudas constantes demuestran que todos luchamos con la incredulidad. Que cuando las situaciones llegan a nuestras vidas, siempre vamos a tener, o muchas veces, por no decir siempre, muchas veces vamos a experimentar esto que experimentó Sara. Y probablemente por ahí aflorará en nuestros labios o en nuestro rostro una risa sarcástica, comprometida, sino incrédula. Entonces, en eso gira este pasaje, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que básicamente Dios hace? Lo que Dios hace es confrontarnos ante esa situación. Abraham y Sara están esperando por años un hijo, ¿cierto? Por años un hijo. Pero lo que ocurre es que ellos no han aprendido una lección muy importante. Y es que realmente Dios tiene muchas veces que llevarnos al final de nuestras fuerzas, ¿cierto? A nivel en el cual reconozcamos que nosotros no podemos hacer nada para que realmente Él pueda mostrar lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque básicamente, por naturaleza, todos confiamos en nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Algunos que tienen el ego muy sobredimensionado, ¿cierto? Y creen que todo lo pueden, que no necesitan de nadie.
Yo lo sé, son esos sabiondos, o como se dice en sueco, una palabra que después los becerbices. ¿Sí? Todos lo saben, todos lo pueden, ellos son los que... No. Son muy rápidos, son muy inteligentes, muy confiados, muy seguros en ellos mismos, ¿cierto? Y el problema es cuando las personas son así, muy pocas veces experimentan que realmente hay un Dios todopoderoso que puede actuar en favor de ellos. El problema más grave, no solamente es eso, el problema más grave es que la gloria para esas personas es de ellos. ¿Sí? Como yo no puedo, como yo soy inteligente, entonces claro, lo que quieren es que la gente les aplauda y lo reconozca y digan, wow, esa sí es una persona. Entonces cuando la persona recibe esa gloria, claro, Dios nunca va a ser glorificado. Pero cuando la persona es humilde, ¿sí? Cuando la persona reconoce su incapacidad, su debilidad, su imposibilidad a poder sacar alguna situación adelante, cuando realmente Dios puede mostrarse gloriosamente en su vida. En algún momento yo le he dicho, y lo voy a repetir, Dios nunca va a hacer las cosas que nosotros debemos hacer. Dios es el Dios de lo imposible, ¿cierto? O sea que aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y Dios es especialista en las cosas imposibles, no en las posibles. Decirle a Dios, Dios, cámbiame, ya no quiero ser una persona renegona. Eso es una oración de más, ¿cierto? Oh Dios, yo quiero que tú cierres mi boca para ya no decir las cosas que digo, ni hablar como hablo, ni criticar, ni chismear, y que mis ojos queden ciegos para que no vea cosas que no quiero ver. Eso Dios no me responde, esas son oraciones que Dios no responde. Puede pasarse toda la vida si usted quiera. Eso forma parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si usted no puede tener un hijo, literalmente en el caso de Abraham y Sara, usted puede decirle a Dios, Dios, ¿puedes ayudarme? Y Dios, que es el Dios de lo imposible, amén, Él se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces Dios nos lleva hasta el final de las fuerzas. Entonces este relato habla de estos 3 visitantes que llegan, ¿cierto?, a ese lugar, a ese campo lleno de encinas, el encinar de Mamre, y se encuentran con Abraham. Era el momento más caluroso del día, entonces Abraham, de manera muy hospitalaria, muy propia la conducta de él en su tiempo, recibe a esas personas, prepara comida, las alimenta. Y en el momento que ellos están terminando la comida, uno de los invitados le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y fíjense que esa pregunta es muy interesante por diferentes razones. En primer lugar, este visitante que pregunta era una persona desconocida, entre comillas, ¿sí? O sea que él no desconocía a Abraham y a Sara, pero a Abraham sí lo desconocía, o sea que no sabía quién era. Y en el relato no se menciona que Abraham haya dicho, bueno, yo me llamo Abraham y mi esposa Sara es la que ha cocinado. No dice eso. Entonces este desconocido sabía quién era Sara, conocía el nombre de ella. En segundo lugar, ese visitante, que evidentemente era el Señor, sabía lo que estaba pensando, ¿cierto? O sea, porque sin haberla vista, dice que a espaldas de ella estaba, y él vio cuando ella se rió. Y él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y probablemente Sara en la tienda de campaña o en la carne estaba, ¿me vio? No, no te vio, lo sabe. O sea, lo que nosotros vemos aquí es muy interesante, pero la pregunta, ¿dónde está Sara, tu esposa?, lo lleva a que uno se pregunte por qué es cierto, por qué hizo esta pregunta a esta persona, que ya lo he dicho en el pasaje, obviamente es el Señor. Yo creo que el Señor pidió que Sara, al escuchar su nombre, escuchara la conversación que estaba teniendo con Abraham. Porque Dios quería hablarle específicamente a ella. ¿Y saben por qué? Porque en el capítulo anterior ya Dios le había dicho a Abraham nuevamente de que iba a tener un hijo con Sara. Y en esa oportunidad Abraham se sonríe. Pero a diferencia de la risa de Sara,
Abraham se ríe de asombro de saber cómo Dios nuevamente, o de alegría, de saber cómo Dios nuevamente le confirma que iba a tener un hijo y que su descendencia a través de Sara iba a ser muy numerosa, ¿cierto? Pero en ese momento, el capítulo siguiente aparece, pero ya no quiere hablar con Abraham, ahora es un trato con Sara. Sara, la de la risa incrédula. Sara, la de aquella que no creía que realmente podía hacerle. Por eso de que viene y dice, ¿dónde está tu esposa Sara? Y Abraham le dice, de acuerdo a las costumbres orientales, se encuentra en la carpa. Se encuentra en la tienda de la campaña. O en la tienda de campaña. Entonces, Dios sabía que Sara estaba luchando con la duda, ¿cierto? Y es por eso que pregunta por ella, porque quería hablarle específicamente a ella, ¿cierto? Y fíjense lo que dice el pasaje. El versículo 10 dice, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y la Biblia dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Y fíjense, también el pasaje nos recuerda que Abraham y Sara ya eran bastante ancianos y Sara ya había hasta dejado de menstruar. O sea que era humanamente posible para ella tener un hijo. Ya había pasado por el proceso de la menopausia, biológicamente era estéril. No solamente eso, sino que el pasaje o el libro de Génesis nos dice que aún en su juventud Sara había sido estéril. O sea que si durante el tiempo que era joven, una mujer fuerte que podía procrear hijos, no había tenido hijos, imagínense a los 90 años, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos acá hubiesen reaccionado como Sara? ¿Cuántos hermanos los que estamos acá se nos diría, qué sé yo? No, la mayoría todavía estamos en edad de poder tener hijos. Pero imagínense a un hermano de 80 años, 90 años, que le diga va a tener otro hijo, uno va a decir, pero ¿y qué pasó acá? Si no tengo ni fuerza física, no tengo ya estoy en otra etapa de mi vida. O sea que es realmente algo que puede llegar a desestabilizar a una persona, tanto un hombre como una mujer. Pero como ya Dios le había dicho a Abraham en repetidas oportunidades, Abraham ya tenía otro trato. Es más, este capítulo habla acerca de la amistad. Capítulo 18 habla acerca de la amistad que Dios tiene con Abraham. O sea que había otro trato particular. Pero el problema era con la esposa. ¿Cuántos hermanos con Abraham hay en esta iglesia? Que Dios tiene que tratar con su esposa. Probablemente la hermana diga, no hermano, usted no conoce a mi marido. La piedad me tiene que tratar. Bueno, los dos, pues. Para que no se queje. Pero Dios quería tratar con ella, ¿cierto? Entonces aquí es donde realmente el Señor quiere que en nuestra relación con Él nosotros reconozcamos nuestra debilidad, ¿cierto? Para que podamos confiar en su fuerza. O sea, que nosotros tenemos que reconocer que no podemos, ¿cierto?, hacer las cosas para que podamos confiar en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Y la Biblia dice que cuando somos más débiles, entonces somos más fuertes en el Señor. Esa es la matemática, esa es la ecuación de Dios, esa es la lógica de Dios. Así Dios obra, ¿cierto? Dios no ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Dios ayuda a los que son indefensos, débiles, ¿cierto? Porque cuando Abraham y Sara se ayudaron a sí mismos, crearon el gran problema que tuvieron en ese tiempo con Agar y con Ismael, ¿cierto? Y fíjense que no fue tanto Abraham, usted conoce el pasaje, ¿cierto?, que es una buena prédica para el Día del Padre, ¿cierto? Porque muchos hombres pueden ser muy buenos en su relación con Dios y padres muy fatales, ¿cierto? Y Abraham es conocido como un padre pusilánime, ¿cierto? O sea, no tiene el valor de poner en orden las cosas, de decir, no, esto no se hace de esa manera. No, él sigue. Sara le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo tener hijos. Y ese cuento de la promesa, ella era la que tenía el problema de la duda, ¿cierto? Entonces le dice, mira, ¿sabes qué, Abraham? Yo creo que ahí está mi criada Agar. Y nuevamente, de acuerdo a la costumbre oriental, ella también podía darle un hijo a Abraham, y ese hijo era tomado como si fuera de ella misma. Es decir, de Sara, que era la dueña de esa esclava llamada Agar. Entonces ella viene y dice, no, yo creo que nosotros podemos hacer también las cosas por nosotros mismos. ¿Por qué no nos ayudamos? La Biblia dice, cuando es la Biblia,
Hay algunos que vienen con unas cosas bíblicas que ni existen en la Biblia. Usted dice, hermano, ahí dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De dónde dice eso? Hermano, así como dice la palabra, yo de tal palo, tal astilla. ¿De dónde? O ayúdate que Dios te va a ayudar. Me parece muy espiritual, ¿cierto? Ayúdate que Dios te va a ayudar. En algún contexto puede servir, pero en este momento ella dice, hay que ayudarnos porque Dios nos va a ayudar. No, la regaron, ¿cierto? Echaron a perder las cosas. Se ayudaron a sí mismos y crearon esa dificultad. Pero en el momento que ellos ya era la situación tan crítica, tan difícil, tan imposible, en el cual ellos no tuvieran ningún lugar para ver su imposibilidad, es el momento en el cual Dios los lleva. Porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué no tuvieron un hijo antes? ¿Cierto? Yo siempre he dicho de que a mí me hubiese gustado tener mis hijos mucho más jóvenes. ¿Cierto? Yo creo que en algún momento yo he comentado que yo quería tener hijos, pero muy jovencito, 18 años. Y yo decía, bueno, quisiera tener un hijo, todo inmaduramente, ¿cierto? Ahora ya sé, como lo dije en la prédica del martes, ¿cierto? Aprendemos o somos sabios para criar a nuestros hijos, no en el momento que los tenemos, sino cuando ya se fueron de casa, ahí somos los más sabios. Por eso que los abuelos son muy sabios, ¿cierto? Y a veces ni lugar le damos para que ellos corrijan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es eso, ¿cierto? Lo que ocurre es de que en ese momento, cuando ellos ya estaban en las últimas, se dieron cuenta de que realmente Dios era el que podía hacer las cosas, ¿cierto? Y la gloria iba a ser para Dios. Es lo mismo que ocurre con Ana, ¿cierto? Ana también, otra mujer estéril, en el libro 1 Samuel. Quería tener un hijo. Y fíjense que el Señor también quería que ella tuviera un hijo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? O sea, Ana, ella oraba y sufría muchísimo, porque estaba casada con un hombre que la amaba profundamente, pero ella no podía darle un hijo. Entonces este hombre consiguió otra mujer, se llamaba Penina, muy probablemente con el consentimiento de Ana y de la resignación de Ana, que decía, bueno, es verdad, yo no te puedo dar hijos y ella sí te puede dar hijos, entonces hazlo, ¿cierto? Pero ella sufría en su corazón porque ella no podía darle hijos al hombre que la amaba profundamente, ¿cierto? Y ahí van pasando los años y ahí Penina, que era la otra esposa, da luz un hijo. Y de repente otro hijo. Y de repente otro hijo. Yo creo que cada uno de esos hijos le da una puñalada al corazón de Ana, ¿cierto? Que decía, pero lo interesante de todo, o sea que detrás de las bambalinas, detrás del estrado, detrás del cuadro que nosotros vemos en la historia del 1 Samuel, los primeros capítulos, estaba un Dios que sí quería que esa mujer tuviera un hijo. Y que va a ser un hijo especial, ¿cierto? Un hijo diferente. Pero que no era el tiempo, ¿cierto? Y es muy interesante porque Penina, ella tiene un montón de hijos y ella toma la vida como si nada, ¿cierto? Ah, contenta, mi hijo. 2, 3, 4, 5. Ah, sigue contenta. Tranquila de poder tener, ¿cierto? Ella, cuando las cosas van así, para las personas, ese tipo de personas, por lo general, no buscan a Dios. No saben lo que es ver un milagro de Dios. No saben lo que es doblar las rodillas y esperar que realmente Dios interceda o obre sobrenaturalmente para poder cambiar una circunstancia. No lo conoce porque todo es natural para ellos. Pero Ana no, ¿cierto? Dios tenía un propósito diferente con Ana y Dios tenía un propósito diferente con ese hijo que le iba a dar y que era Samuel. Y es por eso que cuando Ana sale embarazada, usted conoce la historia, ¿cierto? La alabanza para Dios fue pero enorme. Esa mujer estaba feliz. La gloria se la dio a Dios. Y no solamente le dio la gloria a Dios, sino que le dijo, Dios, este hijo te lo voy a dar a ti, ¿cierto? Entonces son cosas completamente diferentes, ¿cierto? Es cuando las cosas son más difíciles, cuando Dios puede mostrar su poder. Es por eso que digo que Dios nos lleva a niveles donde realmente nos demos cuenta que no podemos hacer nada. Y en ese momento tenemos que recordar lo que Dios le dice a Sara o a Abraham. ¿Acaso hay algo imposible para Dios?
¿Acaso Dios no puede hacer cosas sobrenaturales? Entonces la incredulidad tiene eso, ¿cierto? La incredulidad tiene eso, es algo pecaminoso, es algo que conlleva a otro error, a más errores, ¿cierto? Sí, y no solamente eso, sino que la incredulidad también es algo que desde la perspectiva humana deja fuera a Dios, ¿eh? O sea que las personas la incredulidad no pone a Dios en el primer lugar, la incredulidad saca a Dios de la esfera, o de la situación, o de lo que está ocurriendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba predicando? Dice la Biblia que vinieron, ya había una multitud, ¿cierto? La Biblia dice de que el Señor alimentó a 5,000, pero según los estudios, según lo que nosotros sabemos, eran más de 20,000 personas que había. Porque solamente se contaban los hombres, pero ahí había mujeres, había adolescentes, había niños. Pero es muy interesante, ¿cierto? Porque Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que come esta gente? Fíjese, Jesús nuevamente uno se pregunta, ¿y el Señor no sabía que iba a hacer un milagro? ¿O apareció así porque dijeron, bueno, me voy a hacer un milagro? El mismo pasaje del Evangelio de Juan, aún del Evangelio de Marcos, porque Marcos también lo cuenta, ¿cierto? En los dos pasajes, en los dos evangelios, en el capítulo 6 de esa historia. Pero en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos dice de que Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe. Literalmente, ¿cierto? Y le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y ellos humanamente dijeron, esto es imposible, ¿cierto? O sea, Felipe comienza a ver y dice, no, pero ¿y de dónde le vamos a dar? Es más, fíjense, ellos ya tenían una salida, ¿cierto? Ellos ya tenían una respuesta al problema. Y ya le habían dicho al Señor Jesús, mejor termina la prédica porque si no se van a quedar con hambre. Mándalo para que se vayan a comer a las aldeas, ahí van a comprar sus pancitos, sus panes, sus peces. O sea, ellos humanamente ven la situación y dicen, no, está pasando la hora, así como algunos están pensando, ¿cierto? Ya se acercan las 2, las 11. El pastor todavía ni siquiera llega a la conclusión. Entonces los discípulos también están bien. Y el Señor está predicando, ¿y cuándo va a terminar? Y el Señor es contento predicando, porque no, pero cuando predica está contento, ¿cierto? Ustedes no, pero yo sí me pongo contento cuando predico. Y están los discípulos viendo y dicen, ¿y a qué hora termina el Señor? Qué bueno sería que nuestros pensamientos estuvieran conectados con nuestras palabras, ¿cierto? En este momento. ¿Cierto? Y que no solamente estuvieran conectados con nuestras palabras, sino que en alta voz y se escuchara todo lo que se está pensando ahorita. Pero lo que pasa es de que vienen ellos y dicen, ya, no, pero ¿saben qué? Vamos a organizar algo. Felipe comienza a pensar y dice, no, pero vamos a decirle al Señor de que los envíe rápido. Que los envíe rápido, porque ¿cómo? ¿Y dónde van a comer? Y Jesús le dice, Felipe, ¿qué podemos hacer para que esta gente coma? Y ahí viene el factor humano, ¿cierto? Ahí viene el factor humano, porque básicamente Felipe le había dicho, bueno, Señor, yo no sé cómo le vamos a dar de comer, pero tú sí lo sabes, ¿cierto? Porque tú eres el Dios del imposible, ¿cierto? Pero no lo hizo. Lo que hace Felipe es sacar su calculadora, ¿cierto? Agarra su calculadora y dice, espérate un ratito, Señor. A ver cuántos son, 20,000, entre tanto. Al final sale como 200 denarios. Y 200 denarios son 200 días de salario de un trabajador. Y se mete la mano al bolsillo y dice, no. ¿Ustedes tienen algo? No, nada. Es imposible, Señor. La conclusión es que es imposible, ¿cierto? Y es ahí donde Jesús, no tanto por los dragones que estaban ahí, hermanos, sino por sus discípulos, porque a ellos los estaba formando. A ellos los estaba formando. Multiplica los panes, los peces, alimenta a toda la multitud ingrata que al día siguiente iba a llegar pidiendo más, solamente interesados en la comida. Y 12 cestas sobraron para enseñarle a sus discípulos que Él es el Dios de lo imposible, ¿cierto? Que cuando las personas ven imposibilidades, Dios puede hacer lo que es difícil para nosotros. Entonces Dios siempre trata con los suyos, Dios siempre trata con sus hijos. Y sépanlo bien claramente, ¿cierto? La incredulidad ofende a Dios.
Ya le he dicho, es como que si nosotros tratáramos a Dios como un mentiroso, como alguien que ha dicho cosas solamente por decir y que ha llenado un libro solamente de bonitas palabras y bonitas frases y bonitas ideas y más de 30.000 promesas que al final no va a cumplir. Es poner a Dios o rebajarlo del nivel que Él tiene. Esa es la incredulidad. Cuando pasamos problemas personales y no creemos que Dios nos puede ayudar. Cuando pasamos por problemas matrimoniales y todo se está desmoronando y acabando y nuestra vida familiar también está viniendo abajo y no creemos que Dios nos puede ayudar. Cuando estamos pasando necesidades económicas y no sabemos cómo vamos a hacer y comenzamos a dudar y comenzamos a correr como niños desesperados o niños perdidos dentro de una multitud sin saber lo que hacer, eso es una ofensa a Dios. Es una ofensa. De la misma manera como se ofendería un padre que tiene la posibilidad de comprarle un pan a su hijo y de darle de comer y vaya el niño pidiendo comida por todos lados, el padre lo va a agarrar del cuello y le va a decir: ¿y por qué no me pides a mí, cierto? Me estás humillando delante de los demás. Me estás haciendo pasar como un Dios que soy malo, o como un padre que soy malo, o como un padre indiferente, o como un padre que no tiene capacidad para poder ayudarte. De esa manera me estás tratando, dice. O le diría el padre. Y de la misma manera es con Dios, ¿cierto? De la misma manera es con Dios. Porque cada vez que dudamos y cada vez que nos sonreímos incrédulamente, estamos menospreciando el poder de Dios, la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la capacidad de Dios de actuar sobrenaturalmente y milagrosamente en cada una de nuestras vidas. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es reconocerlo. Que no podemos, que no podemos. Que necesitamos una ayuda externa. Es más, antes de venir a hablar con el pastor, por cualquier cosa, primero hable con Dios. Y espere que Dios le diga: habla con el pastor. Y ya, viene a hablar conmigo. Entonces, a veces no tenemos la respuesta y estamos perdidos, como dije, y acérquese a Dios. ¿Por qué no se acerca a Dios? En esta sala hay gente que tiene una relación con Dios muy sólida, muy fuerte, conoce a Dios. No digo que no pasa momentos de incredulidad, no digo de que siempre va bien, orando por la vida, ¿cierto? Gozoso, tranquilo, diciendo: no, yo no tengo problema. A veces hay cristianos así, ¿cierto? ¿Y qué tal? Todo bien, todo el tiempo están bien. Y digo: Señor, ¿y qué planeta nos has traído? Porque no vivo lo mismo que ellos, ¿cierto? A veces estoy bien, a veces no estoy tan bien, a veces estoy muy bien, a veces estoy medianamente bien, a veces estoy mal. Entonces a veces uno dice: y nunca le pero nuevamente, si sus pensamientos estuvieran conectados con su boca, no diría: todo bien, hermano, sino diría, detrás de ese todo bien, estoy acabado, vengo de recibir una mala noticia. Me han dicho que tengo una enfermedad incurable, me han dicho que o mi hijo se ha metido en otra dificultad más, ¿cierto? No solamente está en el alcohol, ahora está en las drogas, ahora la han llevado a la cárcel, y como que uno se va dando cuenta y dice: no, pero es cada vez más profunda la imposibilidad. Pero ¿habrá algún problema difícil que esté enfrentando que no pueda ser solucionado por Dios? ¿Habrá algún problema familiar que se esté agravando y profundizando que Dios no pueda intervenir? ¿Qué piensa usted? ¿Habrán algunas circunstancias de su vida que escapan a su control? ¿Que se le está yendo de las manos? ¿Cree usted que Dios está en el cielo disfrutando del mal que usted está pasando, del sufrimiento que usted está teniendo, de la angustia, de la desesperación que usted está atravesando?
¿O se imagina a Dios desde el cielo ahí frotándose la mano y diciendo, esta es una situación que yo no lo puedo ayudar? No sé cómo hacer. Acá sí, esto nunca lo había, en la historia de toda la humanidad, en toda mi eternidad, nunca había visto un problema como este. Dios no es así. Si hemos cometido algún pecado, ¿cierto? No importa cuál haya sido, o el hábito o el vicio que nos esté esclavizando, Dios es capaz no solamente de liberarnos, sino de transformarnos, ¿cierto? Entonces, ¿hay algo difícil en nuestra vida para Dios? ¿Hay algo difícil? ¿Habrá algo? Y yo termino con esto, pero puede ser que Dios no nos dé una respuesta inmediata, ¿cierto? Como muchos que nosotros vemos o leemos en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, ¿cierto? El gran capítulo de fe, donde dice de que muchos murieron sin haber recibido el cumplimiento de lo que ellos pidieron. O sea que ellos oraban a Dios y le decían, Dios, tú puedes cambiar esto, Dios, tú puedes sacar esta situación, Dios, tú puedes liberar a tu pueblo, Dios, tú puedes sacarnos de la miseria, Dios, tú puedes darnos un mejor futuro para nuestros hijos. Me imagino a los hebreos orando por eso, ¿cierto? A los judíos orando por eso, y al final se murieron. Y la siguiente generación siguió pasando lo mismo, y la siguiente generación. Porque muchas veces Dios no hace las cosas en el momento que nosotros creemos, o que nosotros lo pedimos. Pero déjeme decirle algo, eso no socava, no disminuye la fidelidad ni el poder de Dios. Aleluya. Que no lo haga cuando usted quiera, y que no lo haga cuando usted lo pida, eso no significa que Dios no tenga poder para hacerlo. Eso es lo que tenemos que tener, ¿sí? Es posible que no entendamos cómo Dios obra en nuestras vidas y la razón de por qué Dios se retrasa muchas veces, ¿cierto? Por qué Dios no responde. Pero no nos atrevamos nunca a dudar de su bondad, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Porque todo lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple, ¿sí? Así es. Y hay miles de promesas en la Biblia que Dios las ha dado para que aquellos que las lean se puedan apropiar de ellas y decir, yo sé que Dios puede hacer esto conmigo también. Y que puedan pedirle a Dios, Dios obra de esta manera en mi vida, ¿cierto? En mi vida. Porque no hay promesa demasiado difícil para que Dios la cumpla, ¿cierto? No hay promesa. Y no hay oración demasiado difícil para que Dios no la conteste. Y no hay corazón demasiado duro para que Dios no lo transforme, no lo cambie. Aleluya. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Todavía crea que Dios puede cambiar las cosas, que Dios puede cambiar a esa persona, que Dios puede sanar su enfermedad, que Dios puede restaurar su hogar, que Dios puede salvar a sus hijos, que Dios puede obrar en su vida. Créalo, porque para Dios no hay nada imposible.